Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Abrimos aquí en Capital Intereconomía este espacio dedicado a las herencias. 915331851, teléfono directo, lo puede marcar para plantear su duda y poder escucharle en directo, que nos cuente pues qué le preocupa, qué le interesa, qué necesita resolver. Tiene también otro número a su disposición, el 609 22 47 16. Hay sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Me acompaña Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es socia y directora de Legal por Naturaleza. ¿Qué fin de semana ha hecho, eh? Ay, maravilloso, maravilloso. Por fin llega la primavera. No, ha llegado el verano. Ha llegado el verano. Totalmente. A ver si nos dura. Bueno, no, dicen que ya a final de semana bajará un poquito las temperaturas, pero lo normal, ¿no? Bueno, una avanzadilla por lo menos, un poquito de alegría. Sí. Hemos tenido ahí calorcito que da gusto. Oye, mientras van llamando los oyentes, dudas que teníamos aquí en la redacción y que hemos puesto ahí en común. Por ejemplo, con el tema de los derechos hereditarios. Sí. ¿Yo puedo vender mis derechos hereditarios? Sí, se pueden vender. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que hay una controversia importante con este tema, porque a veces no se sabe muy bien qué son o qué vendemos. A ver, ¿qué son? Entonces, los derechos hereditarios, si yo soy heredero en una herencia, lo que a mí me toque, mi porción de caudal hereditario, son mis derechos hereditarios. Si yo eso lo puedo vender a un tercero o a otro coheredero. ¿Pero lo puedo vender total o parcialmente? No, o sea, se vende parcialmente porque yo vendo una porción de la herencia, pero vendo totalmente mis derechos hereditarios. Y eso es lo que genera quizás mayor interés y también conflicto. Entonces, ¿yo mis derechos hereditarios los puedo vender a dos personas? No, a uno. Lo puedes vender a un tercero o lo puedes vender a otro coheredero que comparta contigo la herencia. Pero normalmente estos supuestos se dan pues porque tengo problemas de liquidez y quiero pues tener ya el dinero y salir de la herencia, porque no me llevo bien los coherederos, porque hay problemas para poder heredar y a lo mejor hay muchas deudas, entonces no me apetece estar ahí litigando durante mucho tiempo. Claro. Y es una salida rápida. ¿Y se lo puedes vender a otro heredero o a cualquier otra persona? Sí, incluso se lo puedo vender a un tercero y cuando mis coherederos se enteren, pueden recomprar esa parte, porque a lo mejor yo de motu propio, de buena voluntad, ¿te gustaría comprar a mi hermano, por ejemplo, te gustaría comprar mi parte? Te dicen que no rotundamente, pero cuando ya se ha formalizado esa venta, pues se lo piensan mejor y deciden que no quieren que nadie fuera de la familia entre a esa herencia y lo vuelven a recomprar. Y, por ejemplo, ¿me pueden denunciar a mí si yo soy heredero y vendo mis derechos hereditarios a alguien que no es de la familia? No, ¿O lo pueden recurrir? A no ser que haya un pacto sucesorio, por ejemplo, pero bueno, sabemos que eso no rige en toda España, sino, por ejemplo, Aragón, Cataluña, Baleares, pero si hay pactos sucesorios, ahí tengo que tener cuidado antes de vender mis derechos hereditarios. Puede ser que esté establecido que no se puede hacer. Vale. Aunque el Código Civil nos dice que sí. Vale. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Pues cuando yo tengo noticia, bueno, primero tiene que haber fallecido la persona de la que voy a heredar, no puedo vender mis derechos antes de. Tiene que haber una escritura de aceptación de herencia, o sea, yo los puedo vender antes o después de haber aceptado, pero no se tiene que haber repartido la herencia, eso es súper fundamental. Y tiene que haber un precio de venta. Y una forma de pago, cómo se va a pagar esa herencia. Eso son como claves fundamentales. ¿Y esos derechos hereditarios tiene que contener todo lo que corresponde de herencia? Todo lo que me corresponde a mí. A mí. Y pueden ser tanto activos como pasivos. O sea, yo puedo heredar una casa maravillosa con una hipoteca fantástica. Estoy vendiendo todo. Vale. Eso sí. Oye, decías que los otros herederos, imagínate que hemos heredado los hijos de la familia y yo le vendo mis derechos hereditarios a uno que pasa por allí y mis hermanos no están de acuerdo. Entonces, ellos no pueden recurrir, pero sí que pueden recomprar. O sea, ¿hay alguna forma de pataleo o de evitar que...? Sí, a ver, los demás herederos tienen lo que se llama derecho de retracto. Entonces, en el plazo de un mes, desde que yo como comprador de esa venta de derechos estoy informando que quiero entrar en la herencia porque tengo un documento un contrato que así lo acredita, ellos en ese plazo pueden ejercer el derecho de retracto y me pueden recomprar al mismo precio que yo
que yo compré. Vale. Y se lo vuelven a quedar, a no ser que esté establecido dentro de la familia que no se pueden vender esos derechos a un tercero. Pero bueno, para eso tiene que haber un pacto sucesorio que a lo mejor el comprador no conoce. Pues en ese caso ya luego el comprador revertirá contra el vendedor. Claro, y el pacto sucesorio lo tendría que haber hecho mis padres junto con todos los herederos. No. ¿O solo los padres? No, lo pueden haber hecho los padres perfectamente. Claro, que pueden decir en el testamento, oye, no quiero que mis bienes sean vendidos a ninguna... A un tercero. Eso. Pues entonces yo mis derechos hereditarios los tendré que vender a un coheredero. Claro, aunque yo herede y luego con lo que la herencia hago lo que me dé la gana. Claro, pero nunca la he tenido que Vale. recibir, solo aceptar. Vale, ahora me interesa impuestos, tema impuestos. Para el heredero que vende y para el que compra. Pues el que vende necesariamente tiene que declarar el impuesto de sucesiones por aquello que ha recibido, Vale. pero no lo ha, o sea, no lo tiene físicamente, pero sí lo ha llegado a recibir. Y luego, si con la venta de esos derechos hereditarios ha habido una ganancia patrimonial, lo tendrá que declarar en IRPF. Y el que compra tiene que declarar el impuesto de transmisiones patrimoniales, porque para él es otro negocio jurídico que poco tiene que ver con una herencia. Y el que compra los derechos hereditarios, ahí lo compra todo. Si son acciones, si es un piso, si hay deudas, lo adquiere absolutamente todo. Sí, por ejemplo, si la herencia, si lo que yo estoy adquiriendo es un 40% de la herencia, lo que vendo es mi 40% de la herencia, pero no estoy vendiendo propiedades concretas. Yo no estoy vendiendo el 40% de un piso ni el 40% de acciones, porque luego, una vez que esa herencia se valore y se reparta, realmente no sabemos qué vamos a percibir. A lo mejor lo percibimos todo en dinero. O sea, al final percibo un 40% del caudal hereditario. Claro, es como dices, yo recibo la cesta de la compra, pero no sé qué es lo que hay dentro de la compra, ¿no? O sea, sí que lo sabes, ¿no? Sí, me lo va pero a contar. Pero no puedes decir, oye, compro 3 manzanas, 3 naranjas, 5 melones. Claro, el vendedor me va a decir qué es lo que está vendiendo, para que a mí me resulte apetecible el poder entrar en esa herencia, pero luego lo que pase, porque yo al final lo que estoy haciendo es subrogarme en la posición de ese heredero. Entonces pueden pasar 1000 cosas con los otros coherederos a los que tengo que llegar a acuerdos. ¿Es habitual lo de vender los derechos hereditarios? Sí, es más habitual de lo que pueda parecer, sobre todo. ¿Y la gente por qué lo hace? Pues sobre todo cuando no se lleva bien con sus familiares o y dice, a no quiero saber nada. No quiero saber luego, nada. Lucas. O estoy heredando de una persona muy lejana que a lo mejor ni conozco. Y bueno, pues a lo mejor es que realmente no sé ni lo que tenía. Sí, sé que tiene una casa maravillosa en Madrid, pero si tienes una gran sorpresa, ¿no? Uy, también, claro, de todo hay, de todo hay. Pero sí, hay mucha... Y a lo mejor te soluciona la vida. Pues mira, pero a veces las herencias son caramelos envenenados. Y hay que saber muy bien, ir mucho al detalle. Bueno, 16 minutos, llegamos a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Vamos a ir con los oyentes 609 22 47 16. Primera nota de voz. ¿Hay un tiempo límite para aceptar o renunciar a una herencia? Y por cierto, si esa persona muere repentinamente y no tiene testamento, ¿qué es lo que pasa? Gracias. Tiempo. El tiempo para aceptar una herencia, pues son 30 años. Lo que pasa que esa herencia se ha tenido que aceptar, no repartir, pero sí aceptar, con lo cual parte del proceso sí se ha tenido que hacer. Se puede reclamar ese derecho. Vale, y la otra parte de la pregunta que decía, vamos a volver a escucharlo. ¿Hay un tiempo límite para aceptar o renunciar a una herencia? Y por cierto, si esa persona muere repentinamente y no tiene testamento, ¿qué es lo que pasa? Gracias. Claro, siempre hemos dicho que el testamento es clave, que desde que uno tiene la primera propiedad, pueden ser simplemente acciones, ¿no? O una cuenta corriente, sí. Que debería hacer testamento. Es fundamental hacer testamento porque facilita la vida para los que se quedan, pero como preguntaba este oyente, si no ha muerto repentinamente, sin ello lo que toca es hacer la declaración de herederos. Y cada uno con que haya un heredero que tenga interés legítimo puede instar esa declaración. Y en cuanto al plazo para renunciar o aceptar, pues son 30 años. 30 años. Mira, dice uno de los oyentes, buenos días, tengo un préstamo hecho a un hijo que reside en el extranjero, declarado en el modelo 600. Si ahora decido condonarle una parte del mismo, es decir, hacerle una donación, yo entiendo que esa donación solo tributaría en el extranjero, ya que el dinero ahora se encuentra en el extranjero. ¿Estoy en lo correcto o hay que declararlo también aquí en España?
A ver, si le ha hecho un préstamo, imagino que sería un préstamo entre familiares sin intereses, además de comunicarlo con el modelo 600 a la Hacienda, en este caso a la Hacienda estatal, por ser uno de ellos no residente, también lo tienen que declarar en su declaración de renta, porque en ese préstamo se habrá establecido unas cuotas en cuanto a plazo de devolución. Si ahora decide hacerle una donación sobre un dinero que está en el extranjero, efectivamente la donación solamente tributará fuera, porque ese dinero no está en España. Voy con otra nota de voz. Hola, buenos días. Miren, quería saber cómo es posible saber las deudas que tiene un fallecido antes de aceptar o renunciar a la herencia. ¿Es posible saberlo? Entiendo que un banco no aporta esta información. Bueno, si pueden hacer algo al respecto, muchas gracias. Pues sí, es posible saber las deudas. La manera más rápida y eficiente es solicitando una declaración de la renta del fallecido, justo la que hizo en el ejercicio anterior al fallecimiento. ¿Y eso me lo dan a mí o no? Sí, como heredero. Vale. O sea, siempre tengo que acreditar mi posición como heredero, y entonces ahí aparecerán los bienes que tenía, las deudas que hubiera, y ya a partir de ahí pues nos podemos ir al banco, por ejemplo, si tiene hipotecas y demás. Pero bueno, teniendo una acreditación como heredero, también podemos acudir a los bancos, donde nos van a dar sus posiciones bancarias y entre ellas estarán las deudas que tuviera. Y en el peor de los casos siempre podemos recurrir a Banco de España. Claro, y en el caso anterior, con el tema de los derechos hereditarios, imagínate que a mí llega, no sé, mi vecino y me dice: oye, Susana, que te vendo mis derechos hereditarios, pero estate tranquila que no hay ninguna deuda, que te lo vendo pues porque me llevo mal con mis hermanos y quiero zanjar y pasar página y ya está. Te vendo mis derechos hereditarios. ¿Cómo yo, que no soy heredero, puedo comprobar que realmente no hay ninguna deuda? Bueno, ahí realmente el heredero que quiere hacer negocio contigo es el que te lo tiene que mostrar, porque habrá bien una escritura de aceptación de herencia, porque él ya lo ha aceptado, o bien hay una aceptación tácita, él ha hecho algún acto sobre esa herencia que ya le declara como heredero. Entonces ahí tiene que ser él, porque si tú, aunque la persona haya fallecido, acudes a un banco, te van a decir: bueno, pero usted no es nadie. Tienes que demostrar alguna vinculación con esa herencia. Otra cosa es que ya tengas un contrato y entonces ahí tienes tu posición como heredero. Mira, otra pregunta. Tengo 3 hijos, uno casado y los otros 2 viven conmigo. Quisiera, por todos los medios, que el día que mi marido y yo desaparezcamos, mis hijos se puedan quedar en el piso y que no les eche mi otro hijo mayor. ¿Qué hago? A ver, sus hijos pueden quedarse en el piso y tanto el que está fuera como el que está adentro tienen los mismos derechos. Entonces, lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el que está fuera, si le pide su parte, se lo van a tener que dar. Entonces, a lo mejor, si no tienen dinero extrahereditario, pues tienen que llegar a vender el piso. ¿Echarles como tal? No les va a echar. Pero sí tienen que llegar a un acuerdo con el que está fuera para que cobre su parte. Pero si uno de los 3 quiere vender, ¿entonces tienen que vender? No necesariamente, si se puede, al final como la herencia se valora económicamente, si a él le corresponden 100, mientras que él perciba sus 100 y fundamental que sus padres en el testamento lo dejen recogido, que no tiene por qué llevarse una porción de la herencia como tal, sino que esa porción la puede cobrar en metálico con dinero de la herencia o extrahereditario, y entonces los otros hijos le van a tener que pagar, pero no tienen por qué vender el piso. Vale. Si tienen más bienes, claro. Mira, si tengo un hijo en el extranjero y le presto un dinero que yo tengo en el extranjero, ¿ese préstamo tengo que declararlo en el país donde él reside o habría que declararlo también aquí en España? A ver, si yo tengo un dinero en el extranjero, Hacienda debería tener constancia, porque yo lo tengo que declarar en mi declaración de renta, porque nosotros tributamos por obligación personal nuestra renta mundial al ser residente fiscal, y en el modelo 720, que es una declaración informativa de los bienes que yo tengo en el extranjero, vale. Con lo cual, de alguna manera, yo tengo que informar a la Hacienda española, daré parte de ese dinero, o el total, si es lo que estoy prestando, de baja de esa declaración informativa, y estoy haciendo un contrato de préstamo con ese hijo. Entonces tengo que establecer cómo me lo va a devolver. O sea, a veces pensamos que todo lo que está fuera
Aquí no tiene que tributar de ninguna manera, y aquí informar y tributar, o sea, tiene sus pequeñas particularidades. Vale. Voy con otra nota de voz. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Un caso de un fallecido en España, residente en España, pero los herederos residentes en Italia. Los bienes están en España. ¿Tienen los herederos que presentar el 730? ¿Hay que liquidar el IRPF por el bien del inmueble heredado? Gracias. ¿Qué dices? Pues sí, nos va desencaminada nuestra oyente. A ver, el heredero, o sea, el fallecido está en España y los bienes también, pero los herederos están fuera. Pues ya simplemente ese pequeño gran detalle marca la diferencia, porque ya la convertimos en una herencia internacional. Entonces, ¿van a tener que pagar el IRPF de la vivienda, como ya dice, la plusvalía? Sí, la van a tener que pagar. ¿Van a tener que hacer la declaración informativa de bienes en el extranjero? No, porque eso lo hacemos cuando nosotros estamos aquí y nuestros bienes están fuera. Ellos lo que tendrán que hacer es una declaración de la renta como no residentes, todo el tiempo que mantengan esa vivienda. Y, por supuesto, tienen que tramitar su expediente sucesorio en España como no residentes. Vale. Otra consulta a través del 609 22 47 16. Dice, ¿el usufructo hay que declararlo en sucesiones? ¿Se paga por él? Sí, claro, el usufructo es una parte de la herencia. ¿Se paga también. por todo? Se paga por todo. Sí. Normalmente el usufructo es para el cónyuge viudo y en su declaración de impuesto de sucesiones él declarará por esa parte que percibe y en su caso sí tiene que declararlo. Mira, otra cosa sobre el usufructo. Dice, ¿se puede cobrar el usufructo en una herencia heredando parte de los bienes? ¿Y esto cómo tributaría? Sí, a ver, el usufructo, repito lo mismo, la herencia al final se componga de los bienes que sea, al final se traduce en una valoración económica. Entonces, si a la persona que le corresponde el usufructo es un 25% de la herencia y se traduce en 100.000, por ejemplo, se le puede dar un bien, por ejemplo, pues mira, tenemos una casa que vale 100.000 y tengo interés en esa casa, pues te dan esa casa que vale 100.000 o te pueden dar el dinero. Vale. Ahí sí que es un pacto entre los herederos. Madre mía, esto tienes que tener ahí a mí me parece mucha información. Tremendo. Sí, y demasiada casuística, es que hay demasiado caso y muy diferente y cada uno con sus peculiaridades. Vamos con una notita más. Buenos días. Si el fallecido era español, residía en España, los herederos son españoles, pero reciben unos bienes en el extranjero, como un piso o dinero en una cuenta corriente, ¿se adjudican esos bienes ante un notario en España o tengo que hacer algún trámite en el extranjero? A ver, esto por los trámites. Vale, bueno, pues igualmente también estamos con una herencia internacional. Aquí lo primero que necesitamos es un inventario de bienes. Nuestros bienes en este caso están todos fuera. Podemos hacer la aceptación y adjudicación de herencia, la podemos hacer en España, no hay ningún problema. Pero sí tendremos que tramitar 2 expedientes sucesorios, uno en España por esos bienes que recibimos de fuera y otro en el país donde estén esos bienes como no residentes, con lo cual tendremos que averiguar si hay un convenio para evitar la doble imposición internacional, porque en España pagaremos lo que nos corresponde y para que el país destino no nos pida también impuestos tendremos que acreditar esto allí. Bueno, nos ha cundido, ¿no? Sí, la verdad que hay preguntas muy, muy interesantes. Bueno, y muy diferentes, y además que ya van mucho al detalle, ¿eh? Yo me Muchos- asusto que hay mucho nivel. Hay Muchos trajes a medida hemos hecho hoy. Tremendo. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por ayudarnos a crear este espacio y sobre todo gracias por ayudar, por atender a nuestros oyentes y resolver sus placer, dudas. siempre Un es un auténtico placer. Nos vemos el lunes que viene. Estupendo. Gracias, Aquí un abrazo. estaremos. Hasta pronto. Quedan 5 minutos para llegar a las 11 de la mañana. A la vuelta les vamos a presentar la historia de Mapal. Es una compañía que ha creado el primer gerente inteligencia artificial para el sector de la restauración. Teniendo en cuenta que el personal y muy especialmente el equipo gerencial es el motor del éxito de los locales de hostelería, así como la enorme carga de trabajo y responsabilidad que recae sobre ellos en el día a día, Mapal está trabajando en un gerente de inteligencia artificial para el sector. Les vamos a contar hoy la historia de esta compañía española, una compañía que pone
la inteligencia artificial al servicio de este sector tan importante para la economía española, del sector servicios y en concreto todo lo que son restaurantes, bares, cafeterías, muy interesante. Y después les vamos a abrir ese espacio llamado Digital Business. Vamos a hablar del halving, Bitcoin, está a la vuelta de la esquina. Vamos a repasar la actualidad con Paco González y ojo porque les vamos a presentar la historia de Bliseo. Es una plataforma que le puede pagar a usted por recomendar, sí, hacer recomendaciones de restaurantes, de hoteles, de casas rurales o bueno, de ropa incluso. Puede ganar usted y puede ganar también la empresa, el hotel por ejemplo, o el restaurante. Les vamos a contar cómo funciona esta plataforma que remunera vía comisiones. Esto y mucho más en Radio Intereconomía. Legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ha ofrecido este espacio.